Antes de que Samsung fuera sinónimo de teléfonos inteligentes, pantallas curvas y electrodomésticos futuristas, hubo un niño. Un niño que no conocía la palabra tecnología, pero sí el valor del trabajo duro. Un niño que creció en una Corea marcada por los cambios, por la ocupación extranjera, por la pobreza, pero también por la esperanza. Ese niño se llamaba Lee Byung, y aunque su historia no empezó con chips ni circuitos, sí empezó con algo igual de poderoso, una visión. En este video conocerás cómo nació la mente detrás de uno de los imperios tecnológicos más grandes del mundo. Verás los tropiezos, los riesgos, las decisiones que pocos entendieron, y los momentos en los que todo parecía perderse, hasta que algo nuevo volvió a surgir. Prepárate para descubrir cómo un pequeño negocio de arroz, con un puñado de empleados, se transformó en el gigante global que hoy llamamos Samsung. Porque cada gran historia empieza mucho antes de que alguien diga, esto no va a funcionar. A principios del siglo XX, Corea era un país atrapado entre el pasado y un futuro incierto. En 1910, cuando Japón anexó oficialmente la península, muchas familias coreanas comenzaron a vivir bajo tensiones políticas, pobreza y restricciones culturales. Aún así, en medio de ese panorama complicado, nacía un niño que cambiaría la historia del país y del mundo. Lee Byung, a quien de aquí en adelante llamaremos Lee, nació el 12 de febrero de 1910 en la ciudad de Gwiryong, en el seno de una familia acomodada de propietarios rurales. Su padre, un hombre tradicional, administraba tierras y se dedicaba a la agricultura, enseñándole desde pequeño los valores del trabajo duro, la disciplina y la responsabilidad. Aunque su familia tenía estabilidad económica, la ocupación japonesa trajo limitaciones para todos, incluso para los que tenían más. Lee creció viendo cómo los negocios coreanos eran desplazados por intereses extranjeros, y esa sensación de impotencia se le grabó muy temprano. De niño, Lee era curioso, callado y observador. Pasaba horas mirando a los comerciantes que viajaban con productos nuevos, especialmente aquellos que traían mercancías extranjeras, como radios, bicicletas o herramientas modernas. Le fascinaba cómo el comercio conectaba al mundo. Durante su infancia, también colaboró en los trabajos del campo y en la administración de los bienes familiares. Aunque no era un trabajo fácil, fue allí donde entendió el esfuerzo detrás de cada moneda, y donde empezó a soñar con algo más grande que simplemente heredar tierras. A medida que crecía, también hacía su deseo de romper los moldes familiares. Su padre, más conservador, quería que él continuara con las responsabilidades agrícolas. Esto generó más de una discusión, especialmente cuando Lee confesó que quería dedicarse al comercio y viajar al extranjero. En una Corea bajo control colonial, eso sonaba casi a locura. Pero para él, era una necesidad. Ese deseo lo llevó a tomar una decisión radical, dejar su hogar. No fue fácil, pero alrededor de los 20 años, partió hacia Tokio para estudiar economía en la Universidad de Waseda. Su objetivo no era solo aprender sobre finanzas, sino entender cómo funcionaba el mundo fuera de su tierra natal. Fue un paso que marcaría el inicio de una vida llena de visión, riesgo y audacia. Cuando Lee regresó a Corea, el país apenas comenzaba a sanar las heridas de la ocupación japonesa. Las ciudades estaban devastadas, la infraestructura era escasa y el comercio local, caótico. Pero para alguien con visión, el desorden no era obstáculo. Su primer paso no fue fundar Samsung. Fue aprender. A inicios de los años 30, Lee decidió probar suerte en un terreno tan tradicional como impredecible, el comercio de arroz. No solo era un producto vital, sino también uno que conocía desde pequeño. Arrendó un pequeño almacén en Daegu y comenzó a comprar arroz a campesinos de zonas rurales para revenderlo en zonas urbanas y portuarias. Pero las cosas no fueron como esperaba. En medio de una economía inestable, los precios fluctuaban con violencia y los canales de distribución estaban monopolizados por comerciantes con décadas de experiencia. Los márgenes eran mínimos y las pérdidas, constantes. Muchos hubieran renunciado, pero Lee no lo vio como fracaso, sino como entrenamiento. Aprendió a negociar con rapidez, a leer mercados y a gestionar inventarios con precisión casi matemática. Más importante aún, entendió que Corea no necesitaba solo intermediarios, necesitaba productores modernos, empresas capaces de ofrecer calidad y escala. Fue así como incursionó en otros rubros, primero el transporte de mercancías, luego el comercio de pescado seco, frutas y fideos, rubros muy populares en la posguerra.
Instaló oficinas pequeñas, contrató mensajeros, formó redes con agricultores, pescadores y minoristas. Lo que a muchos les parecía un conjunto caótico de negocios dispersos, en la mente de Lee era el ensayo general para algo más grande. Y todo lo que aprendía, la logística, los precios, el trato con proveedores, el control del flujo de caja, lo guardaba como piezas de un rompecabezas que tarde o temprano encajaría. La constante en todos sus trabajos no era el rubro, era la ambición. No de riqueza personal, sino de construir algo que pudiera sostenerse por generaciones. En esos años también enfrentó traiciones, retrasos, escasez de capital y desconfianza de los bancos, pero siempre respondió con la misma receta: adaptarse, aprender y volver a intentarlo. Porque Lee no buscaba un éxito inmediato. Buscaba sentar las bases de un imperio duradero. Y mientras otros solo veían problemas, él veía lo que faltaba: una marca coreana con orgullo, estructura y visión global. En el camino de cualquier visionario, siempre hay un momento en el que todo parece estar en contra. Y para Lee, ese momento llegó justo cuando sus pequeños negocios empezaban a estabilizarse. Era 1938. Corea seguía bajo dominio japonés y los controles económicos eran asfixiantes. La inflación golpeaba con fuerza y muchos pequeños comerciantes cerraban. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado: un incendio destruyó uno de sus almacenes más rentables. Lo perdió casi todo. Pero Lee no se dejó vencer. Ese mismo año, en lugar de retroceder, dio un salto hacia adelante. Con los pocos recursos que le quedaban, fundó en Daegu una nueva empresa. La llamó Samsung Sangoe, que en coreano significa 3 estrellas, símbolo de grandeza, poder y eternidad. Empezó con solo 40 empleados, dedicándose a exportar frutas secas, verduras, fideos y pescado. Un negocio humilde, pero con una mentalidad distinta. Samsung no sería una tienda más. Sería una marca. Lee ya no era un simple comerciante ni un empleado más del mercado local. Ahora era líder, jefe, fundador. A su alrededor, el país seguía fracturado. La pobreza era generalizada y el resentimiento hacia los empresarios crecía, especialmente hacia aquellos que se relacionaban con el gobierno japonés, como muchos debían hacerlo para sobrevivir. El entorno era desconfiado, a veces hostil. Además, su propia familia no siempre entendía sus decisiones. Algunos parientes cercanos le reclamaban por arriesgar demasiado, por abandonar negocios seguros y seguir insistiendo en un sueño que parecía inalcanzable. Pero Lee tenía algo claro. No construiría una empresa para su comodidad, sino para el futuro de Corea. Con cada revés, se hacía más fuerte. Con cada crítica, más firme. Con cada pérdida, más sabio. Así, en medio del caos de la guerra, de la pérdida y de una Corea dividida entre la resignación y la esperanza, Samsung dio sus primeros pasos como una empresa con propósito. Y Lee, lejos de retroceder, empezó a diseñar su siguiente gran salto. En 1953, justo después del armisticio de la guerra, fundó Cheil Sugar Refinery. Era la primera refinería de azúcar del país, y más que un negocio, era un símbolo. El primer paso para producir dentro de Corea lo que siempre se importaba. Aquel movimiento marcó el inicio de su verdadera transformación. Samsung ya no sería solo una empresa. Se convertiría en un conglomerado. Y para eso, Lee necesitaba experimentar. Se metió en el rubro textil, con la creación de Cheil Industries, abriendo fábricas de telas y fibras sintéticas. Luego vinieron negocios de fertilizantes, alimentos procesados, aseguradoras y hasta construcción. Cada nueva industria era un nuevo experimento. Y con cada paso, un nuevo reto. Las dificultades no faltaban. Corea aún era un país en ruinas, sin infraestructura y con escaso capital. Conseguir maquinaria era casi imposible, y debía importar tecnología de países que no confiaban en el futuro de la península. Además, Lee se topaba con el escepticismo de su entorno. ¿Para qué expandirse tanto? ¿Por qué arriesgar en áreas desconocidas? Pero él no pensaba en el presente. Pensaba en el mañana. Para él, Samsung debía ser más que una compañía exitosa. Debía ser el motor que impulsara el progreso coreano. Fue así como pasó de ser un comerciante de arroz a un pionero industrial. Y aunque sus experimentos no siempre salían perfectos, cada intento lo acercaba más a su verdadero sueño.
A mediados de los años 60, Lee ya era un referente empresarial en Corea del Sur. Tenía fábricas, refinerías, industrias textiles, pero sabía que el verdadero futuro no estaba en el azúcar ni en las telas. Estaba en los circuitos, chips y pantallas. El mundo comenzaba a hablar de una nueva era, la era digital. Y Lee, siempre adelantado a su tiempo, decidió dar el salto. En 1969, fundó Samsung Electronics. Fue una decisión arriesgada. Corea no tenía experiencia en tecnología avanzada, no había ingenieros especializados, ni centros de investigación de punta. Pero él lo tenía claro. Si esperamos a tener las condiciones ideales, jamás empezaremos. El primer rubro tecnológico que atacó fue la fabricación de electrodomésticos básicos, comenzando con televisores en blanco y negro. El primer modelo, producido en colaboración con la japonesa Sanyo, salió al mercado en los años 70. No era el más moderno del mundo, pero era coreano. Y eso bastaba para encender el orgullo nacional. A medida que el mercado crecía, también lo hacían las exigencias. Lee necesitó inversión extranjera para importar maquinaria, capacitar ingenieros y levantar laboratorios. Japón, Estados Unidos y Alemania jugaron roles clave como socios tecnológicos. Pero ese crecimiento trajo consigo nuevos retos. Las fallas técnicas eran constantes. La competencia internacional era feroz. Y el público coreano aún prefería productos importados. Entonces, Lee decidió cambiar de estrategia. No bastaba con fabricar. Había que convencer. Mostrarle a la gente que lo que hacían no era solo bueno. Era mejor. Así nació una de sus primeras campañas de marketing masivas. Hecho en Corea, hecho con orgullo. Una frase sencilla, pero poderosa, que comenzó a aparecer en cajas, anuncios, vitrinas y ferias tecnológicas. Cuando los primeros productos electrónicos de Samsung llegaron al mercado coreano, Lee sabía que esto era solo el inicio. Su visión no se limitaba a radios o televisores, quería que Samsung se convirtiera en sinónimo de innovación, en una marca global con presencia en los hogares de todo el mundo. A finales de los años 70 y comienzos de los 80, tomó una de las decisiones más audaces de su carrera, expandir la empresa a nuevas áreas tecnológicas. Así nacieron las divisiones de electrodomésticos, telecomunicaciones y computación. Samsung comenzó a producir desde lavadoras y refrigeradores hasta los primeros ordenadores coreanos. Pero esta expansión no vino sin tropiezos. Uno de los primeros inconvenientes fue la calidad. En comparación con gigantes japoneses como Sony o Panasonic, los productos de Samsung eran considerados inferiores. Hubo críticas, devoluciones y dudas internas. Lee, sin embargo, no se desanimó. En lugar de retroceder, redobló la apuesta, contrató ingenieros de talla mundial, invirtió millones en investigación y desarrollo, y fundó centros de innovación tanto en Corea como en el extranjero. Fue en este punto cuando quedó clara su estrategia, no solo quería competir, quería liderar. La competencia era feroz. Empresas estadounidenses, japonesas y europeas dominaban el mercado global. A Samsung le costaba abrirse camino fuera de Asia, especialmente cuando sus productos eran vistos como copias o versiones económicas. Para cambiar esa percepción, Lee impulsó una renovación completa, nuevos modelos de diseño elegante, tecnología propia y campañas publicitarias que resaltaban no solo el precio, sino la durabilidad y eficiencia de sus dispositivos. Uno de sus lemas más famosos fue, calidad antes que cantidad, innovación antes que imitación. El mundo empezaba a mirar a Samsung con otros ojos. Los desafíos eran muchos, patentes, litigios, guerras de precios. Algunos modelos de teléfonos fallaban, algunos electrodomésticos no se adaptaban bien a otros mercados, pero con cada caída, la empresa aprendía. Y con cada error, la visión de Lee se fortalecía. Para cuando los años 80 se acercaban a su fin, Samsung ya no era solo una marca coreana, era una marca global en ascenso. Y todo había comenzado con un joven que dejó su aldea para seguir una idea. Hoy, Samsung es sinónimo de innovación. Lo que comenzó como una pequeña empresa comercial en los años 30, ahora es un titán global de la tecnología. Sus productos están en millones de hogares alrededor del mundo. Desde sus smartphones Galaxy, como el Galaxy S24 Ultra, hasta sus elegantes televisores QLED, relojes inteligentes, electrodomésticos inteligentes e incluso componentes electrónicos que otras marcas usan. Samsung no solo fabrica dispositivos, crea el futuro,
Invierte en inteligencia artificial, desarrollo de chips, pantallas plegables, e incluso biotecnología. En 2024, Samsung Electronics reportó ingresos que superaron los $200.000 millones, reafirmando su lugar como una de las compañías tecnológicas más poderosas del planeta. Pero, ¿quién recuerda a su creador? Lee Young, o como lo fuimos conociendo en esta historia, Lee, falleció el 19 de noviembre de 1987. Partió a los 77 años, dejando atrás un imperio construido con visión, coraje y una convicción inquebrantable de que Corea del Sur podía ser más que un país devastado por la guerra, podía ser un referente mundial. Su legado sigue vivo en cada pantalla que encendemos, en cada innovación que nos sorprende, en cada joven que sueña con transformar su realidad. Un país fuerte no nace de sus recursos, sino de la pasión de su gente. Lee Young. Si crees que esta información fue de ayuda, ayúdanos a contar muchas más. Suscríbete, deja tu like y comparte este video. Tu apoyo hace la diferencia.